compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Señora secretaria, favor, sírvase llamar a lista. Sí, señora presidenta. Aguilar Hurtado Mauricio, Arbeláez Escalante Amparo, presente. Maena López Carlos Alberto, presente. Delgado Blandón César Tulio, Ferro Solanilla Carlos, presente. Guevara Jorge Eliezer, López Maya Alexander, Olano Becerra Plinio, Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando, Prieto Soto Eugenio, presente. Suárez Mira Olga Lucía, presente. Sudaski Rosenbaum John, Torrado García Efraín, presente. Señora presidenta, quiero informarle que se encuentran en el recinto 6 senadores, por lo tanto tenemos el quórum deliberario para iniciar la sesión formal del día de hoy. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señora presidenta. Orden del día para la sesión del martes 22 de noviembre del 2011. Primero, llamado a lista. Segundo, citación al señor ministro de Transporte, doctor Germán Cardona Gutiérrez, al señor director de la Aeronáutica Civil, doctor Santiago Castro Gómez, a la señora superintendente de Industria y de Comercio, el doctor José Miguel de la Calle Restrepo, al señor superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán Prieto, en cumplimiento a la proposición 7211. E invítese al señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, a la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morel, y al señor Defensor del Pueblo, doctor Bolman Antonio Pérez Ortiz. La proposición 7211, señora presidenta, citación del ministro de Transporte, el doctor Civil, al super de Comercio, super de Transporte, para que la mesa directiva fije a esta comisión y corresponda el siguiente cuestionario adjunto sobre los problemas tarifarios, las sanciones, las penalidades, las reservas y sobre todo el maltrato que sufren los pasajeros por parte de las empresas de aeronáuticas. Invitas al señor Procurador de la República, señor Contralor y al señor Defensor del Pueblo. Esta proposición, señora presidenta, ha sido presentada por el honorable senador Efraín Torrado y aprobada por unanimidad en la sesión del 31 de mayo del 2011. Tercero, anuncio para discusión y votación de primer debate, señora presidenta. Ha sido leído el orden del día, señora presidenta. En consideración del orden del día. Señora presidenta, en el momento voy a informarles quienes se encuentran presentes. Entonces, señora presidenta, quiero informarles que se encuentran presentes por medio de la citación. Tenemos una excusa del señor ministro de Transporte, que es la siguiente: señora ministra, respetada, quiero excusarme la imposibilidad de asistir a la sesión por cual fui citado, ya que se llevará a cabo el día martes 22 de noviembre del presente año a las 9 de la mañana en el recinto de la Comisión Sexta del Senado, que se debatirá los problemas tarifarios, sanciones y penalidades y reservas, sobre todo el maltrato que sufren los pasajeros que utilizan el transporte aéreo. Dado que debo asistir a solucionar el problema con el túnel de la línea, le ruego acepte mis excusas y le informo que he delegado a la doctora María Constanza García Botero, viceministra de Infraestructura, para que atienda la citación en mención. La señora viceministra está en camino, señora presidenta, no ha hecho ingreso al recinto. Quiero informarle, señora presidenta, que se encuentra presente el señor director de la Aeronáutica Civil, doctor Santiago Castro Gómez, el señor superintendente de Puertos y Transporte, doctor Juan Miguel Durán Prieto. Se hace presente el doctor Wolman Pérez Ortiz, el defensor del pueblo, se encuentra presente también, señora presidenta. Tenemos excusas por parte del superintendente de Industria y Comercio, señora presidenta, dice que por atención a la sesión del 22 de noviembre, que nos fue enviada, mediante la cual se cita el debate del control político 7211 referente a problemas de tarifarios, a esa cuestión al respecto lamento informarle que no podré asistir a tan importante evento, ya que por compromisos adquiridos con anterioridad estaría atendiendo asuntos oficiales fuera de la ciudad, presentado por el doctor José Miguel Calle Restrepo. Y tengo, señora presidenta, por parte de la señora Contralora General y el doctor Procurador, la designación por parte de la Contralora al doctor Nelson Isazi Galeón, Contralor Delegado de la Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, quien también está por dar ingreso a la sesión, señora presidenta. Y tenemos como observador por parte de la Procuraduría General de la Nación al doctor Juan David Gómez Rubio, quien se encuentra presente en el recinto, señora presidenta.
Bueno, entonces le damos la bienvenida a la viceministra de Transporte, la doctora María Constanza García, al director de la Aeronáutica Civil, al doctor Santiago Castro, al superintendente de Puertos y Transporte, el doctor Juan Miguel Durán Prieto, y tenemos como invitados al defensor del pueblo, el doctor Bolman Pérez Ortiz, y al viceministro de Turismo, el doctor Oscar Rueda. Quiero informarle a la comisión y a todos los asistentes que este es un debate de control político, que obviamente tenemos aquí a nuestro senador citante, el doctor Efraín Torrado, en defensa del usuario de todas las aerolíneas en todo el país. Son múltiples las quejas que hemos tenido en esta comisión en estos últimos tiempos y que nos han pasado de todo a todos, no solamente los usuarios que estamos aquí, sino a muchas de las personas que nos han hecho llegar sus quejas. Entonces, quiero darle la palabra en el día de hoy a nuestro senador, al doctor Efraín Torrado, como ponente, hoy como citante de este debate político, y obviamente la metodología para todos los honorables senadores es hablar unos 10-15 minutos y luego que nos den todas las respuestas las personas que obviamente están citadas a este debate. Tiene el uso de la palabra el senador Efraín Torrado. Gracias, señora presidenta. Un saludo para todos los honorables senadores, para el doctor Santiago, director de la Aeronáutica Civil, el director de la Superintendencia de Transporte, Puertos y Transporte, para cada una de las personas que nos acompañan en esta mañana. Tengo entendido que el ministro va a venir. Él habló conmigo en las horas de la noche y me dijo que después de la línea venía, que estaba llegando aquí sobre las 10:30, 11 de la mañana. Es muy importante, es tan importante como los conflictos que vive el país en la infraestructura vial, ya que el transporte aéreo es parte de la solución a los grandes conflictos que estamos viviendo. La motivación de este debate, señora presidenta y honorables senadores, nace y surge a raíz de la cantidad de conflictos y problemas que vemos en una industria que genera la dinámica de la economía tan importante y trascendental para el desarrollo de nuestro país. Pienso que este conflicto que está viviendo la Aeronáutica Civil, conflicto que se presenta en una búsqueda de soluciones, en la nueva implementación de la infraestructura, los procesos de socialización que ha tenido que tener en los últimos años, al nombrar una empresa explotadora, una concesión, la misma regulación y las mismas circunstancias que une ahora frente a la ola invernal, pues es un motivo de tener planes de contingencia, de tener medidas rápidas y soluciones rápidas para que el transporte en Colombia, el transporte aéreo en Colombia sea de gran beneficio. Hemos estado en un mismo sentir y bajo un mismo sentir la comisión, por eso hemos estado todos atentos y prestos a este importante debate que tiene un fin muy objetivo, y es el que unamos esfuerzos, gobierno, Senado, Congreso de la República y usuarios, para corregir las deficiencias, que más que venir a exigir que nos cuente al país y exigir las medidas del control político, es como que tengamos una exhortación, una amonestación frente a tantas situaciones que está viviendo la Aeronáutica Civil. Quiero iniciar este debate con un video que resume y que nos da pues como una idea de lo que es, una síntesis de lo que es verdaderamente el conflicto en la aeronáutica.
debate, control político, derechos de los usuarios del servicio aéreo. Las empresas comerciales de transporte aéreo de pasajeros con domicilio en Colombia y que cubren el mercado nacional e internacional son Avianca S.A., Aires, Copa, Satena, ADA, EasyFly. El sector aéreo impacta positivamente en la economía del país y es pieza fundamental en el desarrollo de la prosperidad nacional. Bajo esta perspectiva, conviene preguntarse cómo y de qué manera se está prestando el servicio de transporte aéreo en Colombia y si el usuario cuenta con verdaderas garantías que le permitan hacer exigibles sus derechos y la importancia que tiene esta clase de debates de control político para la defensa de los usuarios del servicio de transporte aéreo en Colombia, los cuales son frecuentemente atropellados por los prestadores del servicio, por cuanto desconocen sus derechos y las obligaciones de aquellos. Yo solamente utilizo Avianca y no tengo ninguna objeción salvo el problema de sobreventa de los cupos, que sí se torna arbitrario para los pasajeros, en el sentido, digamos, de que se admiten más pasajeros de lo previsto. Hay algunas que, bueno, sobrevenden o pues venden demasiados tiquetes y luego tienen dificultades para poder cumplir o de no salen los aviones tarde o algo así. De ciudades pequeñas como Neiva, Yopal, Montería, donde viajo todo el tiempo, los días después de un puente, sí, y antes de un puente, los viernes o antes de fin de semana normal, ellos tienden a sobrevender los tiquetes. Entonces los vuelos no están copados y no son suficientes vuelos. ¿Qué hacen al final del día? Tienen aviones pequeños, normalmente son aviones pequeños, los Fokker. Y lo que hacen es al final del día traer un avión grande, después de una escala gigante de Bucaramanga, una escala gigante, lo traen y montan a todo el mundo de los 3 vuelos unidos o 2 vuelos unidos, los montan atrás de Bogotá. Yo he llegado, un vuelo que tengo planeado llegar a Bogotá a 3 de la tarde, he llegado 2 de la mañana, más de una vez. Yo no me puedo dar cuenta claramente que no es problema de la aerolínea. Si yo llego aquí en un vuelo y tengo que sobrevolar media hora, ¿es problema de quién? Del aeropuerto, no de la aerolínea. La IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, categoriza en varios factores las causas de demora. Hay unas por las aerolíneas, otras por tráfico aéreo, otras por meteorología, otras por infraestructura. De manera que siempre hay que ser muy cautos en cuándo se dice por qué razón hay una demora o en espacio aéreo o en plataformas de un vuelo. De manera que eso la Aeronáutica Civil lo regula bien y yo le haría el símil de lo que pasa hoy en El Dorado como lo que ocurriría en mi casa si yo me veo obligado por cualquier razón a permanecer en ella mientras hay una ampliación de mi apartamento y una remodelación. Es necesariamente natural que haya contingencias en obras, en instalaciones, porque recordemos que El Dorado tiene 1000 operaciones diarias de aterrizaje y despegue en 1000 hectáreas. Funcionan aquí casi 40 aerolíneas, mueve 21 millones de pasajeros al año, de manera que estamos interviniendo una terminal en una inversión cercana al $1 billón durante 7 años, de manera que siempre habrá contingencias que afortunadamente un equipo de administración e ingeniería superior a 700 personas está siempre atento a mitigar cualquier impacto que pueda traumatizar la operación aérea. Aires, ahorita estamos en problemas con ellos, es una porquería. Tuvimos un problema, mandaron las maletas y al final nos preguntaron que si llevamos un tipo de cosas que no podían pasar. Nos adelantaron el vuelo y no alcanzamos a llegar a las 11:30. Entonces el último que queda es en la noche, pero no hay cupos, ahora nos toca hasta mañana. Pues la demora en los vuelos. Primero teníamos el vuelo a las 12:30 y ya sale a las 2:50. Hoy me ha ido fatal. ¿Qué le pasó? Pues tuve un retraso de 1 hora. No, pues que el vuelo se retrasó, que mañana a las 9 de la noche. Porque tenía un vuelo a 2:30 y me están mandando a la 1:30 de la mañana. Sí.
Claro, a los centros de información de las aerolíneas. Se supone que en la superintendencia no debe ponerlas en la página, se supone. En la página de superintendencia y en la página o en el contacto de servicio al cliente de cada compañía. Pero debido a que ha aumentado tanto y las compañías se quedaron tan pequeñas con los servicios, hablo sobre todo de ciudades pequeñas, incumplen mucho los horarios. Entonces, ¿qué hacen? Cuando no cumplen con cantidad de vuelos, o sea, cuando no tienen la cantidad de gente para el vuelo específico, lo que hacen es demorar el vuelo y unirlo con el siguiente vuelo. Y no le informan a la gente, lo que hacen es quedarse callados y unirlos. Y eso no se puede hacer. Ahora bien, ¿quién responde? Nadie responde. No hay ley, no hay forma de realmente de exigir cuando no tiene un problema, no hay forma realmente de obtener una respuesta. Ese es el problema real. Pues siempre dilatan la respuesta al punto de que uno termina siendo el culpable de la demora de ellos. Ellos deberían decirle a uno, cuando uno entra ahí, decirle toda la información desde el principio, no decírsela al final. Ya al final, ¿para qué sirve? En otras ocasiones que he hecho reclamos, eso no pasa diario. En otras ocasiones donde también han habido demoras. Mejoraran un poquito el servicio porque hay retrasos, pero me parece que es más por falta de infraestructura, tanto en las pistas en donde aterrizan los aviones como en el manejo administrativo. Pues ojalá que se ajusten. Hay veces no sabe uno si es el retraso porque realmente están cerrados o hay algún problema o están juntando vuelos. Pues no sé. Se dañó aquí el avión, no sé, lo llevaron al hangar, 6 horas, 8 horas, 10 horas y nadie le habla a uno, nadie se apersona de la situación. Se supone que hay unos derechos y hay unas responsabilidades también, tanto del pasajero como de la compañía, pero realmente no funciona. Pues realmente eso es falta de información. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, una persona que nos oriente sobre el tema de qué hace uno en estos casos, por ende uno no sabe hacia dónde dirigirse. Presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC, responsable por la vida de mis pasajeros, de mi tripulación y de los terceros en superficie, deseo hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se revise la normativa técnica aeronáutica con el fin de garantizar el derecho a la seguridad aérea, el cual es conexo con el derecho a la vida y la integridad personal de nuestros queridos pasajeros. Tuvimos la oportunidad de hacer este video con nuestro equipo asesor y se hicieron entrevistas poco más de 100 personas. También abrimos una página en Facebook que nos permitió en menos de 2 semanas tener 2.500 personas, y es una pequeña muestra del sentimiento de la mayoría de los pasajeros. Ahí podemos empezar a percibir cómo es el movimiento de los terminales aéreos, cómo es el sentimiento de los pasajeros, cuáles son las deficiencias, cuáles son los problemas más crónicos. Llama la atención que por la naturaleza del servicio, la persona, mientras está siendo objeto de la anomalía, del mal servicio, del inconveniente, pues tiene conductas bastante irritables, pero toma su avión, va a otra ciudad y en esa ciudad ya no puede poner la queja, tiene que ser la queja en el lugar de origen. Entonces llega a su sitio de residencia o llega a su sitio de donde va a aterrizar y ahí queda plasmado el problema y el problema no puede revivirse. Por eso realmente no se ha podido hacer una recopilación fuerte de todos los inconvenientes y de todas las insatisfacciones que tiene el pasajero. En el año 2010,
20.143.296 personas, según el informe de la Aeronáutica, usaron los servicios como pasajeros aeroportuarios. Creció del 2009 al 2010 en 3.854.301 pasajeros. Mayor crecimiento en la operación doméstica, que está en un 30.3% con 13.912.059 personas movilizadas, y una movilización internacional que creció en un 10%, en un 10.9% con 6.231.000 personas. Como podemos notar, el incremento de pasajeros aeroportuarios ha crecido de una forma impresionante. Dentro de la dinámica de la economía, dentro de ningún sector crece tan impresionantemente como ha crecido el sector del transporte aéreo. Pero todos estos pasajeros dicen: tenemos derechos. Armando. Perdón, ¿me pasa la anterior? Según el estudio realizado por Consumidores en Colombia en marzo del 2009, con el apoyo de la Comisión Europea, la Comunidad Andina y el proyecto SOSICAN, se encontró que 9 de cada 10 usuarios desconocen sus derechos. Este es un informe que tenemos de Consumidores y Transportes de marzo del 2009. Desde hace 10 años está contemplado la responsabilidad de la aeronáutica civil, de las empresas de aviación, de las agencias de viaje, de los operadores y aún ahora de quienes hacen trabajo de explotadores en los aeropuertos, de informar. Esta es la primera oportunidad, doctor Santiago, señores de la aeronáutica civil, personas que tienen que ver directa o indirectamente, de la responsabilidad que tiene la autoridad competente, y en este caso la aeronáutica civil, que tiene que cumplir con cabalidad de informar. Yo quiero hacer aquí una pequeña encuesta. A mí me gustaría saber en este recinto quiénes no han viajado en avión. Alcen la mano los quienes no hayan viajado en avión. Todos. Ahora quiero preguntar, para que me hagan el favor y alcen la mano, ¿a quiénes les han dado información de sus derechos? A los empleados de la aeronáutica. Los de las aerolíneas. Y a los no de las más. aerolíneas. Los de las aerolíneas. Pues realmente alzaron la mano personas mínimas frente a las necesidades. Yo personalmente, doctor Santiago, nunca he visto los sitios de información. Y los pocos sitios de información que hacen referencia a los itinerarios a veces están vacíos. Pero sorpresivamente en el día de ayer encontré un plan de contingencia fuerte de información, motivado quizás por esta situación. Porque la semana pasada no estaba en el puente aéreo, en el día de ayer apareció. Eso pese a que hace 10 años una resolución lo ordenó. Entonces, señor director, tenemos una deficiencia. Más adelante vamos a ver unas cifras que de acuerdo a la respuesta al cuestionario del 2001 a la fecha se han recepcionado 3.019 quejas. Perdón, 30.019 quejas. Es decir, que en 10 años el promedio anual de quejas es de 3.001 queja. Si el año pasado se movilizaron 20 millones de pasajeros, significa que el 0.015% de pasajeros se quejó, y solo el 0.000.84% de esas quejas fueron sancionados. A mí me parece pues que no tiene sentido frente a una cifra de 20 millones de pasajeros.
ya que ese porcentaje es insignificante. Aquí, ¿qué pasa? Aquí hay una falta de gestión, aquí hay una falta de análisis, una falta de objetividad frente a la percepción, a la intuición, a lo que desarrollan cada uno de los pasajeros y la problemática que tienen los pasajeros por falta del conocimiento, ¿sí? O sea, nosotros hicimos un muestreo de aproximadamente 100 personas y pasamos aproximadamente unas 8, 9, 10 quejas, ¿sí? Y la percepción que tuvimos es de la insatisfacción que tiene el cliente. Entonces, ¿cómo la aeronáutica en sus respuestas, que no, la verdad, con todo respeto, señor director, no fueron satisfactorias para nosotros porque no fueron específicas, no fueron exactas, no tuvieron citas contundentes, y esta respuesta muestra la ineficacia y la ineficiencia frente a la comunicación, a la socialización que deben tener los pasajeros frente a sus derechos. No hay realmente unos planes de contingencia, no hay una ilustración bastante grande, y tampoco la aeronáutica está exigiéndole a los actores, a quienes intervienen directa e indirectamente en el desarrollo de esta dinámica, qué deben hacer. El caso, por ejemplo, de las agencias de viaje, de las aerolíneas y la misma aeronáutica civil, que por obligación y por responsabilidad con el pasajero debe tener bastante información. Tenemos una legislación que abarca todos los temas: la ley 105 del 93, la ley 336 del 96, la ley 410 del 71, la ley 424 del 98, el decreto 2172, el decreto 260 de eso, la resolución 4498 que habla de derechos y deberes de los pasajeros, la resolución que establece la guía de los pasajeros, el decreto 2742 que habla de tiempos y vuelos descansos. Pero no solamente tenemos esa legislación a nivel nacional, sino que tenemos las decisiones y los acuerdos y las obligaciones y los convenios que se establecen internacionalmente, ¿sí? Y esas son normas y armas que requiere la aeronáutica civil para hacer y poder plasmar en realidad las necesidades y que debemos prestar a los pasajeros. Hay algo que yo he notado y que lo hemos notado todos los que hoy no solamente puedo hablar como senador y haciendo el control político, sino que puedo hablar también como ciudadano y puedo hablar como pasajero, máximo que soy un pasajero frecuente. Pero la percepción en cualquier actividad de la dinámica de la economía es que cuando yo presto un servicio, cuando yo soy objeto de un servicio, de una venta, pues tengo la responsabilidad de prestarle servicios con calidad, con eficacia, con eficiencia. Pero también desde el punto del mercadeo, analizo y evalúo las segmentaciones del mercado. Desde el punto de vista de la operatividad, me interesa atender al cliente porque el cliente es la razón de ser. Señor director, señores senadores, personas que nos acompañan en esta mañana, la razón de ser de la aeronáutica civil es el pasajero, es el corazón del negocio, es el eje, el motor de la economía. A través del pasajero se mueven los aviones, a través del pasajero se mueve la dinámica de la economía, el mercantilismo que hay allí, se mueve una cantidad de empleos, hay empleos directos y empleos indirectos. El pasajero está recibiendo un servicio denominado servicio público, y entonces ahí influyen dos aspectos importantes: no solamente el servicio de mercadeo y el servicio comercial, sino un servicio público en el que se involucra directamente el Estado con una responsabilidad, y las compañías con un sentimiento de utilidad. Pero nosotros como Estado, nosotros como gobierno, nosotros como poder legislativo, necesitamos entender que tenemos que tener la vocación de servicio y de velar por el cumplimiento de ese servicio, como en todas las dinámicas de la economía. ¿Y para qué hago esta reflexión? Para mostrarle a los colombianos que estamos en este momento siendo solidarios con esta cantidad, con estos 20 millones
de pasajeros nacionales y extranjeros que están sometidos a maltratos, sometidos a desprecios, sometidos no como clientes, a honrarlos, a respetar sus derechos como clientes, como usuarios, como pasajeros, que no reciben el beneficio que deben recibir porque han pagado un servicio y lo han pagado bastante fuerte. Más adelante vamos a mirar la comparación de las tarifas de Colombia nada más con Sudamérica, y eso que no hemos entrado a hacer comparaciones con Europa para que podamos ver las diferencias garrafales y tremendamente grandes que hay frente a eso. Entonces, el primer llamado en este debate es para que hoy las aerolíneas, la aeronáutica civil y las empresas que directa o indirectamente presten servicios en los aeropuertos de Colombia entiendan que no es un favor lo que le están haciendo al pasajero, que el pasajero no solamente merece respeto, sino que merece honra y ofrecerle un producto de calidad con eficacia y eficiencia. Y que uno se sorprende mucho, señor director, la atención de las niñas en los counters, la atención de los vigilantes, de las empresas de vigilancia, las atenciones en la expedición de etiquetes, en las colas, en la entrada a los aviones. Pareciera a veces que el servicio fuera que los pasajeros tuvieran que agradecer a las compañías porque les prestan el servicio, y es todo lo contrario. Vuelvo e insisto, que quede hoy grabado en cada uno de nuestros corazones que la razón de ser de la aeronáutica civil, que la razón de ser de las empresas de aviación se llama el pasajero. Ese es el corazón del negocio, y es suya la responsabilidad, señor director, de difundir, exigir, redargudir y establecer los parámetros necesarios para que con eficacia y eficiencia, de una forma puntual, exacta, se cumplan todas estas resoluciones, todos estos compromisos, todas esas determinaciones que están contempladas en las normas, que están contempladas en los convenios, que están contempladas en los convenios internacionales. Y hablando de tarifas, perdón, Armando, me pasa la página, vamos a ver. Las quejas más frecuentes de los usuarios son las tarifas, incumplimiento de itinerarios, la publicidad engañosa, la deficiencia de información, problemas con el equipaje, las sobreventas, la infraestructura y las políticas de atención al cliente. Pues si esas son las quejas más frecuentes, ¿en qué no hay quejas? Podríamos decir que las quejas son en el 100% del servicio. Vamos a tomar cada cosita: cumplimiento, tarifas. Señores senadores, señora presidenta, amigos que están en este recinto, la composición del costo de la tarifa en Colombia tiene varios ítems. El primero de ellos, la tarifa publicada de la aerolínea, el cargo por combustible, la tarifa administrativa, el IVA, la tasa aeroportuaria. En los vuelos internacionales el impuesto de salida para los residentes, y en los vuelos internacionales el impuesto de turismo para extranjeros. Todos estos ítems conforman la tarifa, que indiscutiblemente por eso las tarifas de Colombia son bastante onerosas, bastante costosas, y hacen unas diferencias bastante significativas frente a otros países, ¿sí? Son los más altos de Latinoamérica. A pesar de que en el año 2008 se hizo una reducción y aún sigue siendo costoso. Estas tarifas para los pasajeros tienen un enredo, porque hay un enredo en los tipos de tarifas, ¿sí? Empaquetadas, promocionales de grupos y eventos, las tarifas que se consiguen por internet,
y las tarifas que promueven las agencias de viaje. Aparte de eso, las aerolíneas tienen categorías ofertadas. Entonces, la tarifa ejecutiva, las promocionales, las flexibles y las económicas. Debido a esta diversidad de tarifas, el usuario, el pasajero, finalmente no tiene claridad sobre los costos finales de su tiquete y los beneficios y restricciones del mismo. O sea, hay una cantidad de manifestaciones, pero no son puntuales y no son exactas, no son específicas y no son exactas. Si entramos a internet, encontramos, como encontramos en la prensa, en los medios escritos o hablados de publicidad, que más adelante lo hablaremos, el valor de una tarifa, viaje por tanto, pero cuando el pasajero va a comprar el tiquete, el boleto, encuentra una tarifa superior y bastante costosa, bastante diferencial frente a la que le ofrecieron. O sea que una es la percepción de la motivación de la estrategia publicitaria y otra es la realidad con que tiene que enfrentarse el pasajero. Sabemos que esas son estrategias que tienen las empresas, pero también el pasajero no puede tener motivaciones engañosas. Aquí vemos una pequeña muestra de las tarifas que hay en Argentina, Ecuador y Perú, para tomar solamente Sudamérica, y vemos resaltado las tarifas de Colombia. Por ejemplo, el caso de Buenos Aires, Córdoba, que tiene 150 minutos, tiene un promedio actual de $173. De Buenos Aires, Rosario, que tiene 1 hora 32 minutos, tiene un costo de $94. Y vamos a tomar muestra de Perú, Lima, Piura, tiene 1 hora 30 minutos, vale $69. Y de Lima a Cusco, que tienen 1 hora 25 minutos, vale $70. Pero mire, queridos amigos y apreciados senadores, de Bogotá a Cartagena, que tiene más o menos un promedio de 1 hora y 10 a 1 hora y 20 minutos, vale $263. Y de Bogotá a Cali, que tiene un promedio de 1 hora y 5 minutos, vale $264. Contando con el desorden que puede presentarse de que en estos momentos usted está utilizando el internet, baja para mirar otra aerolínea, vuelve y entra a la página y encuentra que ya esto ha podido cambiar. O sea que eso no son políticas estables, están sujetas al cambio impredecible, y realmente el pasajero también, si va a hacer un pago para un pasaje inmediato y lo hace con tarjeta, hasta que la tarjeta no se certifique, no queda en firme el precio, pero de un momento determinado, mientras hubo ese lapso de confirmación, la tarifa pudo cambiar. O sea que el pasajero no tiene una estabilidad frente a la operación que está haciendo, y no tiene realmente la comparación entre los precios de Sudamérica. Pues ustedes pueden notar, en Colombia estamos pasando los costos más altos de aviación. Señor viceministro de Turismo, usted que quiere promover el turismo, usted que está tan interesado para que el único riesgo que quede de venir a Colombia es quedarse en Colombia, ¿podrá los pasajeros, los turistas internacionales, la gente de Europa, de Norteamérica, de Asia, de Oceanía, motivarse a viajar en Colombia? Muchos sabemos de nosotros que cuando vamos a viajar al exterior solamente compramos el pasaje de origen al pasaje de llegada, Bogotá, Madrid, pero vamos a tener que hacer unas conexiones de Madrid a Francia, a París, o de Madrid a Ámsterdam, o de Madrid a Barcelona, y eso no lo hacemos aquí en Colombia, porque allá tenemos la oportunidad de conseguir pasajes y tiquetes por 50 euros, 70 euros, vuelos nocturnos. Hay una cantidad de aerolíneas y de gamas y de tarifas que permiten la motivación al turismo. Señor director de la aeronáutica, esto de haber sacado en libertad las tarifas, eso es relativo.
Sin embargo, también tenemos que tener algunos parámetros que establezcan la motivación al turismo para nuestro país, que queremos motivar al extranjero y también motivar a los nacionales. Hoy en día es mucho más fácil y mucho más económico viajar Bogotá-Miami que Bogotá-Cartagena. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los hechos. Conseguimos para Miami pasajes bastante económicos, motivaciones, con hoteles también, con una cantidad de situaciones. Vamos ¿en qué se fundamentan las sanciones, multas, penalidades a los usuarios? Señor director, yo no quedé conforme con las respuestas suyas. Sus respuestas no solamente fueron light, no fueron específicas y exactas. A mí me hubiera gustado saber cuánto en dinero fueron las sanciones para la empresa Avianca, para la empresa Copa, para la empresa EasyFly, cuánto fueron las multas, porque eso nos da idea de cuál es la gestión, cuál es la dinámica de esa gerencia, de esa dirección. Sí nos hubiera gustado ver cómo ha incrementado de año, obtener un cuadro comparativo que nos permita decir realmente la gestión de la aeronáutica es eficaz y es eficiente frente al control que está desarrollando a las aerolíneas. Bueno, me estoy adelantando, estamos hablando aquí de las sanciones, multas y penalidades a los usuarios. Discúlpenme, para allá vamos, no se preocupen. Existe un desconocimiento total por parte del usuario en la forma en la que se establecen los montos y las causas de aplicarle las sanciones y multas y penalidades. Pasa lo siguiente, tenemos el sistema de atención al usuario implementado desde 2005, la aeronáutica tenía la obligación de distribuir guías al pasajero. Según la respuesta de la aeronáutica, al día de hoy solo se han repartido 19.000 ejemplares, promediando 3.166 guías por año, o sea, correspondiendo de acuerdo al número de pasajeros movilizados en el 2010, ¿sabe a cuánto? Al 0.015% de los pasajeros. Sería muy importante que nos explicaran eso, pero llevamos 10 años establecidos, hace 10 años debe ser eso. Es que los pasajeros no tienen guía y no tienen conocimiento cómo son las sanciones, cómo son las multas de penalidad. Simplemente pasa lo siguiente, y quiero hacer un llamado frente a este tema. Frente a este tema hay algo importante, señor defensor del pueblo. Aquí también, en las empresas privadas, hay corrupción, y grande corrupción. El pasajero compra una tarifa promocional, no flexible, de Cúcuta a Cartagena. Entonces él tiene que hacer la conexión, el caso de Avianca. Tenemos que nombrar las aerolíneas aquí, varias aerolíneas, pero también la que tiene más monopolio dentro del mercado es Avianca. Entonces tenemos que referirnos específicamente a los casos de Avianca. Cúcuta, Bogotá, Bogotá-Cartagena, tarifa 450.000 pesos con todos los impuestos. Por X o Y motivo, el pasajero no perdió el avión de Cartagena a Bogotá. Entonces tiene que pagar una sanción que vale un promedio de 80 a 90.000 pesos. Cuando paga la sanción, también tiene que inmediatamente, porque por arte de magia, en ese vuelo nunca, jamás un pasajero va a encontrar la misma tarifa. Entonces le cobran la tarifa. Y entre la multa y la nueva tarifa para eso, el pasaje le cuesta mucho más de 450.000 pesos. Tenemos 200 casos escritos, los que puedo mencionar. Le estoy hablando específicamente de uno del día de ayer. Le puedo dar el número del vuelo y lo hice personalmente, lo estaba haciendo un seguimiento, estaba haciendo el control político, mirando las cosas. 560.000 pesos costaba la multa. Y fue a propósito, que no sabíamos, para mirar.
Se formó el conflicto, el pasajero se disgustó, el pasajero llamó que necesitaba ir a quejas y reclamos, el pasajero pidió la presencia de esto y terminaron cobrándole 100 y pico. Pregunto, ¿por qué si inicialmente la multa, la penalidad y llegar a la otra tarifa costaba 550.000 pesos, en último resultó costando 100 y pico mil de pesos? Y de estos casos tenemos nosotros mismos, podemos hablar como usuarios. A mí me sucedió el caso a los Estados Unidos, perdí el vuelo. No solamente tenía que pagar la penalidad, sino tenía que pagar la otra tarifa. Y aparte de eso, perdía, por no haber perdido el vuelo, perdía el regreso, la pantalla, y sin haber incumplido el regreso, tenía que pagar una penalidad de ese regreso que no lo había hecho. Y me salía, podía haber comprado 2 pasajes más. O sea que hay una confusión. No hay esto y no hay un control sobre las multas y penalidades de los usuarios. Entre otras cosas, cuando esta situación sucede, al usuario le sirve mejor botar el pasaje que tenía y comprar y buscar un pasaje mucho más económico. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Esto le sucede, señor director, a miles de usuarios colombianos. Esto es una falta de respeto. Esto es que las empresas no tienen control. Nadie redarguye, nadie establece parámetros. Las empresas de aviación en Colombia son empresas muy consolidadas económicamente, pero también muy autónomas, prácticamente, que casi que reglamentan sus propias instrucciones. Este es un problema grandísimo. Es un problema que está afectando al país. Y en estos momentos que los colombianos, debido al problema de ola invernal, tenemos tan fuerte, tienen que necesariamente buscar una solución inmediata. ¿Qué pasa hoy con los pasajeros que iban por tierra para Cali, para Armenia, para Manizales, por la línea? Pues la mayoría tienen que ir a buscar esto. Y seguro, señores, seguro que hoy no hay tarifas promocionales. Hoy no hay tarifas promocionales. Hoy no hay tarifas promocionales. Las molestias graves, muchas de ellas generadas por el irrespeto a los horarios, a itinerarios, son con regularidad menospreciadas por las empresas, aduciendo cumplir con características promedio o por encima del promedio internacionalmente aceptada, a niveles del 73% del mercado nacional y el 83% del mercado internacional. Los aviones continúan despegando fuera de horario. Las quejas continúan por sobreventas e insuficiente número de aviones y su consecuente utilización por varias veces por jornadas. Así que un atraso fuerza a otro y otro más. Lo que no puede servir de excusa para justificar retrasos o cancelaciones es el tamaño relativamente menor de algunos aeropuertos o su gran magnitud en otros casos. Este no es que yo me lo haya inventado, que lo estemos escribiendo. Este es el informe de consumidores y transporte de aerolíneas de aéreo en Colombia. Y este es de marzo del 2009. Siempre las empresas de aviación no tienen la culpa. Hay momentos, el clima, se cierra un aeropuerto, una máquina sufre un daño, entonces, pero este es un diario vivir de los pasajeros, es un diario vivir de los aeropuertos. Entramos y vemos que las salas son insuficientes para poder recepcionar a la cantidad de pasajeros que se acumulan a cantidad. Ahora tenemos entendido que también el número de aviones no es suficiente para atender la demanda. ¿Por qué la aeronáutica civil
establece nuevas rutas, ¿bajo qué exigencias? Si estamos estableciendo nuevas rutas, las compañías deben mostrar más aviones. Me imagino. Pero yo no puedo decir que tengo un hotel de 200 camas y voy a atender a 400. Si hay nuevas rutas, hay nuevos pasajeros. Si hay nuevas rutas, se requieren nuevos aviones. Porque una de las disculpas que las han dado y que las han mostrado es la falta de aviones. En otros tiempos hablaban de la falla en los radares, radioayudas, las pistas, aunque seguimos con deficiencias técnicas e infraestructura. Pero, de acuerdo con el informe de consumidores, en muchos casos las demoras y cancelaciones de vuelo se deben principalmente a la disponibilidad suficiente de aviones por parte de las empresas. Entonces, si se aprueban las líneas, las frecuencias, que la aerolínea debe tener la capacidad instalada en aeronaves, debe tener la capacidad instalada en aeronaves. De todas formas, sería bueno que el señor director, de una forma exacta, le explicara a la comisión y a los colombianos por qué en Colombia es tan normal el incumplimiento en la salida de los vuelos. Eso es un diario vivir. Tenemos fama de incumplidos los colombianos, pero estas personas no son naturales, son personas jurídicas, son compañías jurídicas, ¿sí? Y son compañías también conformadas por empresas extranjeras. Entonces, ¿cómo podemos? La única forma de enseñar es el ejemplo, cómo estas compañías y la aeronáutica no exige el cumplimiento en la salida de los vuelos. Ayer venía de Cartagena y el vuelo tuvo un retraso de 20 minutos, pero estábamos los pasajeros dentro del avión y bajaron a una señora por enfermedad, y eso es correcto, señor director. Yo le preguntaba al jefe de cabina que por qué la habían dejado subir. Le dan al capitán, al comandante de vuelo, a la persona que dirige la tripulación, la responsabilidad de determinar si debe o no debe viajar. No hay en tierra una autoridad. Cuando la persona va, primero se chequea, después va a la sala de embarque, después le recogen y va subiendo el avión. En esos 3, 4 filtros no hubo la oportunidad para determinar. Ahí es donde yo digo está faltando la eficacia y la eficiencia de las compañías. Establecer desarrollo sostenible de prioridades y dónde debe tener esto. Entonces, el avión, mientras se baja la señora, tuvo un retraso de 15 minutos. Y no es la primera vez que nos sucede, sucede en muchas ocasiones. ¿Sí? ¿Quién hace control de esto? Y si seguimos mirando la cantidad de inconformidades y la cantidad de situaciones que se presentan en el retraso de los vuelos, son por cosas que pareciera que los sistemas de calidad no los tuvieran contemplado. Y ahí es donde tiene que operar la aeronáutica. Publicidad engañosa. La demanda nacional en vuelos domésticos desde el 2009 hasta la actualidad demuestra que en Colombia la oferta de tiquetes aéreos de vuelos regulares domésticos fluctúan considerablemente en el mercado, sin ofrecer verdaderas garantías a los usuarios. Mostrando en la mayoría de casos publicidad engañosa, al viajero ofreciendo tarifas sin impuestos y tasas, las cuales posteriormente en la compra real se expiden con un valor diferente. En otros casos se visualiza que la consulta del mismo itinerario en una misma tarifa genera valores diferentes. Eso ya lo había hablado anteriormente, pero es muy común en todas las aerolíneas la publicidad engañosa. ¿Qué hace la aeronáutica civil para corregir estas deficiencias? No, pero es que después, más abajo, sí. Aquí dice, así de grande, viaje desde tanto por $150. Cartagena, Santa Marta, por 300.000 pesos. Y en letra bien pequeñita,
Sí, claro que sí dice, eso lo sabemos todos, pero eso es engaño. Eso es engaño. Hay que motivar al pasajero y tener las ofertas siendo específicos y siendo exacto. Sin embargo, no se está contemplando eso. Ese es también el diario vivir. Deficiencia en información. No existe una estrategia de difusión masiva para dar a conocer los derechos y los deberes de los usuarios. Vuelvo e insisto. Existe un incumplimiento en la distribución de guías del usuario, establecido por los tratados internacionales. No es suficientemente visible los puntos de atención en los usuarios en los aeropuertos. No existe integralidad en el manejo de la información dirigida al usuario. Eso lo sabemos todos. Además, usted mismo, señor director, en sus respuestas, es claro y nos muestra cómo el número de plegables que han repartido es irrisorio, porque no se puede comparar con el número de usuarios. 20 millones de usuarios han viajado en el último año. ¿Cuánta fue la publicidad que se repartió? El 0.00015. ¿A quién corresponde el número de usuarios? Eso es una falta de compromiso. Y mi pregunta es, ¿será que no conviene que los usuarios tengan derecho tengan derecho a conocer sus derechos? Estas compensaciones y estos derechos que tienen los pasajeros generan costos. Y tenemos que ser conscientes que vivimos en la dinámica del capitalismo, pero no del capitalismo criminal o salvaje. Tenemos que tener el balance social, tenemos que tener, reflejarle a los pasajeros todo lo que ellos cancelan, tienen que tener beneficios y derechos. Y las empresas son muy rentables. Hemos visto cómo en los últimos años los informes económicos, la rentabilidad de las empresas ha mejorado y cómo el país ha abierto y el gobierno, las políticas gubernamentales han abierto para la inversión. Y eso nos llama mucho la atención, pero la información es importante, es un derecho y está contemplado no solamente dentro de los aspectos legales, sino debe estar difundido, debe conocerlo cada uno de los pasajeros y no lo conocen, Aquí hicimos la prueba hoy, no lo conocen. Yo no conocía que el pasajero tenía derecho a un reintegro del 25% en caso a que tenía hotel y transporte, pero eso es con bastantes dificultades y cuando la gente se rebota, cuando la gente discute, cuando la gente se agrupa y cuando la gente dice no más maltrato y cuando no salen a darle información, entonces solución hotel y transporte, pero hay otros derechos del pasajero que no los conocen y que no se los hacen saber y que tampoco los entregan. La manipulación del equipaje, el costo del excedente, el kilo del equipaje, la pérdida del equipaje, ese es otro problema que también no está bien. A mí me parece que las empresas que tienen que estar calificadas y que tienen que tener unos sistemas de calidad para cada cosa, esos sistemas de calidad no están operando como debe operar. En esto pues no quiero detenerme, lo conocemos todos, lo conoce usted, las quejas deben ser inmensamente grandes, pero lo que me preocupa, señor director, es llegan las quejas a la aeronáutica. A un pasajero se le dificulta, a veces no sabe ni siquiera en dónde queda para ir a reclamar el equipaje. No, con la cantidad de tramitología, yo llego al counter, el pasajero llega al counter, Pedro llega al counter, María llega al counter, ahí le hacen esto, tiene que ir a pagar a casi una cuadra, por poco a otro módulo, hacer una cola de media hora, pedir un turno, someterse a la mala atención, porque es uno de los problemas graves en los aeropuertos, la mala atención que ofrecen las aerolíneas desde el punto de vista de la gestión del talento humano.
La gestión del talento humano en la organización, en las organizaciones aéreas, es bastante pésima. Esto no lo sé yo, esto lo sabemos todos. ¿Qué hace la aeronáutica? ¿Qué exigencias tiene la aeronáutica frente a la gestión del talento humano en la organización para beneficiar al pasajero? ¿Cómo calman a un pasajero? ¿Cómo un pasajero no es grosero? ¿Y sabe qué pasa? Cuando un pasajero reclama su maleta que tiene una conexión, que llegó de Madrid al extranjero, que llegó de Europa, que llegó de Sudamérica, y no tiene una buena atención, se desespera. Señorita, tengo que tener una conexión, voy para Cali, por favor. Porque, entre otras cosas, ahora hay otras políticas que el equipaje internacional lo tienen que reclamar en Bogotá, de algunas aerolíneas o de algunas rutas. Entonces encuentra el pasajero, se desespera, entra en estrés, y el estrés lo genera miedo, y el miedo genera reacciones fuertes en el individuo, y cuando el individuo genera reacciones fuertes, entonces grita, dice groserías, esto, y entonces la niña le dice, voy a llamar a la policía. El pasajero es una víctima, y de estos casos vemos a diario. ¿Es usted consciente de todas estas situaciones que se presentan? Yo he paseado, muchos hemos paseado, todos hemos paseado por muchos aeropuertos, hemos tenido esa oportunidad, pero casos críticos como los que se viven en la aeronáutica, en los diferentes aeropuertos de Colombia, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en el puente aéreo, no se ven a menudo. Sobreventas. Es una práctica comercial legal promovida desde la estrategia empresarial de las líneas aéreas y hace referencia a la negación del embarque del pasajero, teniendo una reserva confirmada y estando oportunamente en el aeropuerto. O sea, habiendo hecho su reserva, habiendo comprado el ticket y habiendo llegado oportunamente al aeropuerto, se le niega la oportunidad de embarcarse. ¿Por qué? Por sobreventa.